Bueno, hoy vamos a ver agregados, que no está el audio, el PowerPoint con audio, pero bueno, ya lo próximamente en estas salas se aparecerá. Eh, en Respecto el, al PowerPoint, ayer o el miércoles, ya no me acuerdo qué día fue, subí un PowerPoint. Recién hace unos minutos actualicé ese PowerPoint de qué agregado, lástima, porque porque le encontré un error recién. No es grave, pero si querés vuelvo para atrás y después me decís y lo cambiamos, Marcelo, no hay problema. ahora voy a mostrar cuál es el error. Ese es el que encontré yo, debe haber otros, pero Bueno, pero en realidad recién subí el que el ingeniero va a usar para dar la clase, que hay algunas imágenes también que están buenas, algunas aclaraciones más del otro PowerPoint. Pero bueno, no sé qué será el error ese que dice el ingeniero. no, es un error de un copio del pego que quedó una parte del copio. Ah, ok. Mientras tanto, Marcelo, hago una aclaración sobre los trabajos prácticos. Yo ayer, yo Ah, me ayer, quedó un pendiente eso a mí, lo que me pediste. es verdad, yo tampoco me di cuenta. Bueno, ayer subí al campus virtual una aclaración de que todavía todos los trabajos prácticos no los había corregido, corregí algunos. La idea es que voy a subir las devoluciones todas juntas, ¿sí? Así todos tienen el mismo tiempo para ver las devoluciones. Si hay que corregir algo, que lo puedan corregir. Porque justo esta semana encima formateé la computadora, entonces ya todos sabrán lo que es formatear una computadora y que la computadora vuelva a estar con las mismas condiciones que antes, entonces lleva su tiempo, su proceso. La cuestión es esta. Yo de los trabajos prácticos, todos, todos hago comentarios al margen. O sea, son todas devoluciones que voy haciendo, cosas que hay que modificar para futuros trabajos. La mayoría suelen ser cosas a tener en cuenta para los futuros trabajos, para que ustedes lo tomen para los futuros trabajos. Eh, entonces, la idea es cuando yo les haga las devoluciones, que ustedes realmente lean todos esos comentarios que les hago, porque imagínense que 13 trabajos prácticos no los corrijo en 2 minutos, me llevan su tiempo, su dedicación, y lo hago así con todos los trabajos durante todo el año. Entonces, lo que está bueno que ustedes lo puedan leer, obviamente que si tienen consultas me pregunten, pero los pocos que corregí están aprobados, no es que no estén aprobados, pero sí son comentarios a tener en cuenta en los próximos trabajos prácticos. Así que bueno, ese era el comentario que quería hacerles a todos y que bueno, que lo tengan en cuenta y es una instancia, como les decíamos siempre y les decimos siempre, es una instancia más de aprendizaje, la corrección del trabajo práctico. No es, ay, bueno, me saqué un 7, listo, dejo el trabajo. No, no, fíjense el por qué llegaron a sacarse un 7, un 6, un 8, un 9, un 10. O por qué tienen que corregir cosas. No sé si alguno o alguna quiere hacer alguna consulta, comentario. Marcelo, vos mismo, no sé si querés comentar algo. No, yo quería comentar el tema del TP2, que tendríamos que estar ya Sí. este, asignando su tema. Lo haremos la semana que viene, Julieta, esto. Sí, o mismo igual puedo subirlo durante la semana y ya lo van viendo en el Bueno, el campus trabajo virtual. práctico 2 eh, va a ser similar al trabajo práctico 1. ¿Querés que más o menos comparta pantalla como para que vean? Si querés, lo hacemos al final. Ah, bueno, dale, dale, perfecto. Bueno, directamente al final mencionamos un poquitito, les contamos un poquito el contenido, pero va a ser similar al TP 1 con los temas de aglomerantes agregados y aditivos, que es lo que nos falta dar todavía.
Hoy vamos a ver agregados y nos quedará aditivos pendientes para la semana que viene, espero. Bueno, vamos a arrancar porque ahí nos quedamos en 40. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver hoy los agregados de los morteros y hormigones. No, serían los componentes que nos faltan en principio, aparte del agua. Nosotros en este curso no nos vamos a ocupar del agua, que hay cosas para mencionar y decir del agua, características que debe reunir la calidad del agua para poder hacer un buen mortero y un buen hormigón, especialmente hormigones estructurales. El tema de la presencia de sales, azúcares, algunas cuestiones que ahora vamos a mencionar para los agregados, también hay que tenerlo en cuenta para el agua, pero nosotros no nos vamos a ocupar en este curso, lo van a ver en tecnología del hormigón. Sí vamos a completar el tema de los agregados y después vamos a hablar de aditivos, que son compuestos opcionales para elaborar hormigones, más que nada hormigones estructurales. Bueno, los agregados entonces son el componente que no va a reaccionar químicamente con el agua ni con ningún otro de los compuestos. Son compuestos minerales, en el caso de los agregados naturales provenientes de rocas, de la descomposición natural o artificial de rocas, y los artificiales de algún origen industrial, pero siempre son inertes. Por eso también se los llama así, inertes, los inertes. ¿Por qué? Porque no reaccionan químicamente durante los procesos de fragua y endurecimiento y tampoco tendrían que reaccionar durante el resto de la vida útil del material, ni con los materiales del hormigón, ni con otros materiales externos. Vamos a ver que puede haber alguna situación, ya lo mencionamos, porque lo hablamos cuando lo hablamos de los cementos especiales la semana pasada, y hoy vamos a volver a hablar de el tema de la reacción álcali agregado, que es un caso en el cual el agregado no actúa como inerte. Y vamos a mencionar alguna otra situación también. Pero en principio son inertes. ¿Qué función tiene la presencia de agregados? También ya veníamos hablando un poquito de esto, acá lo volvemos lo reiteramos. Por un lado, el conjunto de agregados, ya sea solo el agregado fino o el agregado grueso y el fino en el hormigón, el agregado fino en los morteros y la suma de agregados gruesos y finos en el hormigón, tienen por objeto, en primer lugar, una cuestión técnica que es contener la contracción de Fraude, las fuerzas de contracción de Fraude, ¿sí? Formar como una especie de estructura, soporte de la contracción de Fraude de los aglomerantes que sufren contracción, que son las cales, el cemento, sin presencia de arena en los morteros o de arena y agregado grueso en los hormigones, se fisurarían estas masas y no serviría el material. Se fisurarían excesivamente. No es que no tengan así microfisuras, van a aparecer, pero no van a afectar a la calidad del material. Por lo tanto, no puedo hacer morteros sin arena ni hormigones sin fino y grueso. La otra función es que ocupo buena parte del volumen, que tendría que ser todo pasta de aglomerante, si no tendría que ser todo pasta de aglomerante y agua, lo ocupo con un material que es más económico, que es más barato que el aglomerante. El aglomerante es siempre el componente más caro de estas mezclas. A veces cuando hacemos la pregunta en los parciales o en los exámenes de cuál es el objeto de los agregados en morteros y hormigones, nos contestan darle resistencia.
En principio no ese es el objeto, sino es estos dos que acabamos de mencionar. Ahora, ¿influye en la resistencia del mortero y el hormigón? Sí, influye. Fundamentalmente influye la combinación de tamaños de las partículas para lograr el hormigón, especialmente esto importa en el hormigón, pero también puede ser para el mortero, más compacto posible, que tenga la menor cantidad de aire, de poros, y por lo tanto, al ser más compacto, va a ser más resistente. Y en ese sentido, sí influye la selección de agregados que voy a colocar en un mortero y un hormigón. Si bien no podría decirse que ese es el objeto de la presencia de agregados, pero no está mal explicar su influencia en la resistencia. Bueno, mencionamos algunas clasificaciones, algunas sobre las cuales nos vamos a detener un poco más, otras no, como esta primera. Cuando son de origen natural, podemos clasificarlos por el tipo de mineral que conforma la roca originaria de la cual surge esa piedra o esa arena. Rocas que pueden ser en base cuarcítica de cuarzo, granítica, el granito, ahora después vamos a explicar un poquito más de detalle qué es el granito, basaltos o rocas calcáreas. En nuestro medio, las arenas suelen ser de origen cuarcítico, las naturales, y graníticas las artificiales o basálticas, igual que las piedras, que las naturales son de origen cuarcítico y las artificiales graníticas y basálticas. Bueno, los agregados por su forma de obtención pueden ser piedras naturales, extraídas de la naturaleza tal como la naturaleza nos la proveen, piedras que han sido sometidas a trituración, o sea, sin dejar de ser la piedra natural, variamos el tamaño, obtenemos partículas de determinado tamaño a partir de triturar una roca, o pueden ser de origen artificial, es decir, que han pasado por un proceso de elaboración industrial, ese producto. Esta división básica sería qué es lo que define, o lo que vamos a definir nosotros como agregado fino y agregado grueso. No siempre todos toman la misma definición, acá estamos adoptando un criterio, y es que aquel agregado que queda retenido en el tamiz, cuya dimensión es de abertura de malla, ya vamos a volver sobre eso, es 4,75 milímetros, el retenido es agregado grueso, y el que pasa lo denominamos agregado fino. Otro error que suele aparecer en los exámenes es que les preguntamos a veces sobre la importancia del tamaño de las partículas, o qué pueden mencionarse sobre la granulometría, y nos contestan esto. Esto es algo demasiado básico. Hay mucho más para decir sobre el tamaño de las partículas, que lo vamos a ver después. Esto es lo básico elemental, que se considera agregado grueso, que se considera agregado fino, ¿sí? Pero vamos a ver qué es el análisis granulométrico, que es cómo se distribuyen los distintos tamaños de partícula, tanto en un agregado fino como en la mezcla de agregado grueso y fino para un hormigón, y un agregado fino para un mortero. Bien, por favor, las preguntas, háganlas cuando quieran. Bueno, vamos a empezar con los agregados finos, o sea, aquellos que se utilizan para hacer morteros solamente, o combinados con los gruesos para los hormigones. Como vimos recién, pueden ser de origen natural, o sea, tal como provienen de la naturaleza, arenas de río, originadas en agua dulce, en ríos, en mar, de médano o de yacimiento, ahora vamos a ampliarlo, arenas obtenidas por trituración de piedras, trituradas mecánicamente, también llamadas arenas de minas, y agregados finos artificiales, de los cuales el más común es el polvo de ladrillo. Ampliamos un poquito. Bueno, arenas naturales.
Estos son los distintos orígenes de los cuales pueden provenir las arenas naturales. Foto de arena. Bueno, estas arenas pueden provenir de ríos. En nuestro medio, en nuestro mercado, en nuestro entorno geográfico, las arenas provienen del río Paraná y eventualmente del río de la Plata. Son arenas finas. A ver, imagínense la costa, a ver si si pueden imaginarse en mente la costa o la geografía del río Paraná, río de la Plata, viene la provincia de Entre Ríos, surcada por el río Paraná y el río Uruguay, y desemboca en el río de la Plata. Del lado del este tenemos al Uruguay, la costa o del lado oriental, la República Oriental del Uruguay, en el río de la Plata. Y del lado oeste, del lado occidental, tenemos la costa argentina, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por un lado, desemboca más cerca de nuestro lado, digamos, el río Paraná. El río Paraná es un río que arrastra muchos sedimentos. Ya desde el norte recibe como afluente el río Bermejo, que tiene ese nombre por su color rojizo, y su color rojizo es por el arrastre de suelos, de arcilla. El propio río Paraná también viene arrastrando sedimentos, suelos de la zona de Misiones. De manera que es un río que arrastra mucho sedimento, por eso su color amarronado no es solamente que uno se imagina que está lleno de porquería, sino que tiene que ver con los suelos que arrastra. Ese es el que viene más cerca de nuestra costa. Del lado oriental, que es el límite con la República, en parte es límite con Brasil y más al sur con la República Oriental del Uruguay, viene el río Uruguay. El río Uruguay es un río mucho más limpio. Y esos dos desembocan, uno más cerca de la provincia de Buenos Aires, de nuestro lado, de la Argentina, y otro más cerca de Uruguay. Por un lado es eso, y por el otro que las corrientes de agua son más lentas sobre la costa argentina que sobre la costa uruguaya. Y todo eso suma a que todos los sedimentos vienen a depositarse sobre la costa argentina, porque ahí es donde desemboca el Paraná, y aparte es más lenta la corriente de agua y por lo tanto hace más fácil que precipite y se queden ahí los sedimentos. Por eso nuestras arenas, tanto las del Paraná y mucho más las del Río de la Plata, son arenas, primero finas, lo cual no es del muy conveniente, tienen poca variedad de tamaño de partículas, y después pueden tener algún contenido de suciedad de arcilla, que como vamos a ver, puede no ser conveniente. En el caso de las arenas del Río de la Plata puede ser que haya que hacerles algún lavado para retirar esa arcilla. Del lado uruguayo tenemos arenas más gruesas y más limpias, pero difícilmente se vean en nuestro mercado por el mayor costo de transporte, lo que se llama arena oriental. Es una arena más gruesa, en principio de mejor calidad para elaborar los materiales. ¿Qué pasa con la arena extraída del mar? Bueno, el problema es el contenido de sales de esa arena, de las propias sales del mar. Esas sales van a afectar tanto estéticamente, porque van a aparecer fluorescencias blancas, blancuzcas, una vez que se seca el mortero o el hormigón, pero más grave es la posible afectación de técnica de la calidad del material, y especialmente en el caso de contener cloruro de sodio, ese tipo de sales que hay en el mar, puede ser que también la presencia de esas sales acelere procesos de corrosión cuando estoy haciendo una estructura de hormigón armado en las barras de acero. De manera que no puedo usar la arena del mar tal como se extrae del mar, sino que hay que lavarla. Y tampoco la puedo usar cuando contiene conchillas, que no le pusimos acá, pero vieron que hay arena que contiene restos de moluscos, los caparazones, las conchillas. Bueno, porque esos son muy blandos. No lo puedo usar para hacer hormigones estructurales esa arena, aun cuando esté lavada.
La arena de médano es la misma que la del mar, pero ¿qué pasa? Que ha estado ya fuera del mar mucho tiempo, ha habido lluvias y ya se ha ido lavando, de manera que va a requerir por ahí un lavado, pero menos exigente porque ya el propio proceso natural de la lluvia lo ha ido lavando. Y después lo otro que puedo encontrar es arena que no esté bajo el agua, que en alguna época haya habido agua en ese lugar, un lago, una laguna o el propio mar, que se retiró y que en la actualidad es una zona tierra adentro y me encuentro con un yacimiento de arena que puede estar a flor de tierra, arriba, o puede estar debajo de otras capas de suelo. Empiezo a excavar y encuentro la arena abajo. Esta también se puede utilizar y si su origen ha sido algún curso o cuerpo de agua dulce, puedo encontrarme con una muy buena arena o no. También puede ser que haya sido de origen marino, que tenga sales. Habrá que analizar ese yacimiento para ver qué tan bueno es el agregado que se encuentra ahí. Luego tenemos las arenas obtenidas ya con algún proceso artificial. Por un lado, las que se extraen de la explotación de rocas en yacimientos y como resultado de los restos de esas rocas yo puedo triturarlas y obtener arenas trituradas mecánicamente. No se utilizan tanto en nuestro medio, pero es un recurso al que se puede recurrir donde no hay arenas de río. Y luego tenemos los agregados finos obtenidos en forma artificial, en un proceso artificial como puede ser el polvo de ladrillo, que lo que es polvo de un material cerámico. Acá tenemos una fotito de una arena granítica y de polvo de ladrillo. En realidad, cuando se usa, que ya se usa bastante poco el polvo de ladrillo en obra, no se usa polvo de ladrillo, porque es muy caro ir a comprar polvo de ladrillo. El polvo de ladrillo se compra para hacer otras cosas, por ejemplo, para las canchas de tenis o para jardinería. Es mucho más barato comprar arena directamente. Ahora, ¿qué se puede usar en obra? En obra lo que se puede hacer es agarrar los escombros, los restos de materiales que van sobrando en la obra o productos de demolición y molerlos y usarlos en una sumatoria donde en esa molienda hay ladrillo y hay también restos de morteros y hormigones, más que nada de morteros. Lo que hay que evitar es la presencia de yeso, ahí no sirve ese material, porque ya sabemos que el yeso cuando se pone en contacto con el agua se hincha, y entonces si yo fabrico con ese material que tiene yeso algún mortero o algún hormigón, corro el riesgo de que se hinche y se fisure. Sacando eso, era un material bueno y que aparte tenía la particularidad de no ser totalmente inerte, como veníamos hablando, sino que le daba la presencia de la arcilla, del material cerámico, mejor dicho, le daba cierto poder hidráulico, cierta hidraulicidad a la mezcla. O sea que si yo hago un mortero de cal aérea y meto como agregado fino en parte este polvo de ladrillo o de molienda de demolición, podría ser que tenga algún carácter hidráulico que no necesite, que pueda fraguar, aunque lentamente, pero no en presencia de aire, que no necesite la presencia de aire, sino con la propia agua de la mezcla. Marcelo. Ahora esto casi no se usa más porque está prohibida la molienda de material en obra en principio, por ser un proceso que genera cierto impacto ambiental por el ruido, el polvo y demás. Entonces, en general, como que se ha quedado en desuso esto. Antes había una máquina en las obras, que aparte es una máquina pesada, que cuesta movilizar, que se llamaba moledora mezcladora, que era como un molino de ruedas,
donde se iba metiendo el material y se iba metiendo directamente el escombro limpio de yeso y de esas cosas, o de algún otro producto no deseado, y se iba elaborando se iba agregando y aprovechando material para darle volumen a la mezcla por un lado, con algo barato, que yo ya tenía en la obra, aprovechar este material y hacer y tener un material de buena calidad. Por ahí no sé si es muy buena la medida, yo creo que a lo mejor sería bueno utilizarlo porque por un lado genera un impacto, pero por el otro lado también me reduce los residuos de la obra, porque si no toda esa demolición yo la tengo que sacar de la obra y llevarla como residuo a algún lado, ¿no? Ocupar un espacio con esa demolición. Bien. Vamos a los agregados gruesos. Acá también tenemos los naturales, los que se extraen directamente de los ríos, los que pasan por un proceso de trituración a partir de roca, y los artificiales. Los naturales, los que se obtienen del río, extraerlos del río directamente, o de alguna zona donde hubo agua y ya no corre más, pero quedó este material, son los cantos rodados, que acá están clasificados en dos, de acuerdo a sus medidas, a los más finos como gravilla y los más gruesos como grava o canto rodado. Acá está la imagen. Por su origen, han venido por el río, rodando justamente como lo dice su nombre, se han desgastado con la corriente de agua, con el choque entre esas mismas piedras y con el choque con la arena, y por lo tanto tienen esta forma que vemos acá, redondeada, superficies lisas, ¿sí? Estos son los que yo les decía que su composición mineral es cuarcítica, en general contienen cuarzo y sílice. En realidad el cuarzo es una forma de sílice, ¿sí? Luego puedo también obtener agregado grueso. Hoy por hoy, este agregado en nuestro mercado se lo ve bastante poco. En cambio hay zonas del interior del país, como Córdoba, Neuquén, donde hay bastante de esto. Pero en la actualidad, en nuestro medio, se consigue poco y es caro el canto rodado. En cambio, se usa más, que también empieza a ser cara por una cuestión de la explotación de los yacimientos, pero sin embargo sigue siendo el material que se utiliza en nuestro medio más, la piedra partida. La piedra partida, perdón, es el triturado mecánicamente, ¿sí? A partir de un yacimiento donde se explotan rocas, las partículas más pequeñas se trituran a las medidas que se requieren, porque se definen distintas medidas de tamaño de partícula. El más habitual es la piedra partida 620, que son el diámetro o la medida inferior 6 milímetros y la medida superior 20 milímetros. Esa es la fracción más habitual que se utiliza para hacer hormigones, ¿sí? Y pueden ser de origen granítico o basáltico. En nuestro medio, lo más común son las graníticas, que es la que estamos viendo en la foto. Hay granito gris y granito rojo, por nuestra zona se usan más las de granito gris, vienen de Tandil o La Barría, la mayor parte. El granito es una piedra que tiene tres componentes minerales: el cuarzo, que le da resistencia, o sea que acá también hay cuarzo; feldespato, que es un poco menos duro; y la mica, que es la que, digamos, desde el punto de vista resistente es un mal componente, porque van formando como láminas pegadas una arriba de otra, laminitas que parecen como láminas plásticas de acetato, no sé si alguna vez vieron una lámina de acetato, y que hacen que, si hay mucho de eso, se generen planos de rotura en esa piedra.
Lo que le da a la mica es un brillo que cuando se lo usa este granito para un revestimiento, para una mesada, para un piso, ahí tiene un valor estético la presencia de la mica. Desde el punto de vista de la calidad resistente de la piedra no es bueno, la que tiene mucha mica. Bueno, ¿y qué pasa con esta piedra? A diferencia del canto rodado, como se obtiene por trituración, como vemos, la forma es angulosa, las superficies rugosas. Esto va a influir también en su comportamiento, como vamos a ver al final, en morteros y hormigones. Luego tenemos los artificiales. Acá hay dos ejemplos. El cascote, que es el más común, que es el obtenido de la molienda de productos de demolición, de resto de demolición, o de ladrillos que no se han aprovechado porque eran excesivamente blandos o excesivamente deformados. La fábrica de ladrillo lo vende o ellos mismos lo muelen y hacen cascote. El cascote sí se compra en las obras, si no se obtiene directo de la demolición, porque se usa para hacer hormigones de relleno, para hacer contrapisos. Al ser restos de material cerámico, que como ustedes saben es poroso y es buen aislante térmico, tenemos hormigones más livianos, primero más baratos, porque es más barato el cascote que el canto rodado y que la piedra partida. Después más livianos, porque ocupamos volumen con un material menos denso que la piedra partida y que el canto rodado, estas piedras. Y tercero, no segundo, ya dijimos, más barato, más liviano, y mejor aislante térmico. ¿Sí? Vamos a generar un relleno más aislante, térmico y acústico también, pero más que nada térmico. Menos resistente, por eso no puedo nunca usar cascote para hacer un hormigón estructural. Para hacer hormigón estructural solamente los dos de arriba, canto rodado y piedra partida. Enseguida vamos a hablar de la resistencia que tienen que tener los agregados gruesos, más que nada los gruesos, para los hormigones estructurales. Y otro agregado artificial, hay más gruesos, agregados gruesos artificiales hay más. Por ejemplo, se pueden usar poliestireno expandido, o sea, esferitas, bolitas de telgopor, otros productos así livianos que tienen cierta complejidad para poder elaborar las mezclas porque cuesta mezclarlos y que se mantengan distribuidos en forma homogénea. Y uno muy difundido de ese tipo es la arcilla expandida, aunque es un poco caro. La arcilla expandida también se utiliza para hacer rellenos muy livianos, porque es muy liviana. Inclusive en algunas terrazas se pone una capa de arcilla expandida sin mezcla, y arriba se hace una capa con mezcla, con un hormigón. Que se obtiene esta arcilla expandida mezclando arcilla con agua, siendo un barro muy fluido, se le agrega un agente espumígeno al agua, o sea que generan burbujas en esa mezcla, y en esa condición se lo meten en el horno, en un horno. Se cocina la arcilla, el aire que queda contenido infla la arcilla, y queda una especie de chisito de arcilla, ¿sí? Que es muy liviano, no tiene mala resistencia, o antiguamente hasta se lo admitían hormigones estructurales, hoy día ya no se lo admite más, pero es muy liviano y muy buen aislante térmico. O sea que es ideal para esto que le digo yo, si tengo que hacer una azotea con mucho relleno, porque necesita desde un extremo es una azotea grande, que para darle pendiente en una zona tengo que darle mucha altura. Bueno, esto es ideal para generar un muy buen aislante térmico y demás, pero es bastante costoso. Es más usual que en esa función se utilice cascote. Bien. Bueno, ahora pasaríamos a las condiciones que tienen que cumplir los agregados. ¿A qué Profe, una aspectos? consulta. Sí. En unas dos diapositivas anterior decía en vez de artificiales, médano. Ah, bueno, ¿Se le ese era el llama error. así? Gracias, ese era el error. Acá está. Ese era Ah, el listo. error, Dale. Julieta. Acá decía la palabra médano, que era copiado de la presentación de la imagen anterior. Gracias por el comentario.
y lo que tiene que decir es artificiales. Agregados gruesos artificiales, y que creo que decía, ¿cómo era que decía? Decía médanos. Médano, eso. Médano. Igualmente yo ya lo corregí en el PowerPoint y en un ratito lo subo la versión actualizada con eso corregido. Bueno. Bueno, seguimos adelante. Y empezábamos, íbamos a empezar a ver las características que tienen que cumplir los agregados. Las que están acá mencionadas como número 1 son características en general mecánicas. Resistencia, dureza, y después vamos a ver un poquito qué es esto de la durabilidad. La pureza del agregado, la falta de que no haya elementos perjudiciales, impurezas que afecten la calidad del material. El tema de que efectivamente sea inerte, de que no produzca reacciones químicas perjudiciales con el cemento. Recién mencionamos a un cierto grado de reactividad que puede tener como agregado fino el polvo de ladrillo, que le puede dar hidraulicidad. Bueno, no entraría acá, porque si bien tiene ese tipo de pequeña reactividad, es una reactividad favorable para la mezcla. Lo que se ve acá es que no haya reacciones químicas perjudiciales, que básicamente, podríamos ponerlo acá directamente, es la reacción álcali agregado que ya mencionamos cuando hablamos del cemento especial que sea resistente a esa reacción. Y después, muy importante, el tema de los tamaños y forma y textura de las partículas. Cómo afectan a los materiales, al hormigón más que nada. Todo esto en general está pensado para el hormigón y el hormigón estructural. Hay algunas cosas que valen también para los morteros. Bueno, en primer lugar, la resistencia. Otra vez pregunto, cuando hablamos de resistencia del agregado, ¿en qué estaré pensando? ¿A la compresión? A la compresión, muy bien. Es decir, que primero que son de origen pétreo, así que pueden aportar resistencia a la compresión. Y segundo, que están para integrar un material que también va a ser una piedra, que es el mortero o el hormigón. Así que yo tengo que pensar en el aporte o en la resistencia a la compresión. Acá se está en este aspecto, cuando hablamos acá de la resistencia, estamos pensando en la resistencia propia del material de la partícula. Bueno, lo primero que debe cumplirse es que el agregado, la arena y la piedra que estoy utilizando tienen que tener como mínimo la resistencia de la pasta de aglomerante y agua. O dicho de otra manera, no puede ser que ese hormigón tenga más resistencia que la resistencia propia del agregado. O dicho de otra manera, lo que no tiene que pasar es que el hormigón, cuando yo lo ensayo a la compresión, se rompa porque se rompe el agregado. El problema es que, ¿cómo mido la resistencia a este agregado? ¿Cómo le mido la resistencia a una arena o a una piedra? Una arena peor todavía. Otra condición que se nos pone, ahora vamos a ver cómo mido en definitiva, es que la piedra original, la piedra madre con que se construyó, que constituye, perdón, ese agregado, tiene que tener por lo menos una resistencia de 600 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 60 megapascales a la compresión. Pero vuelvo a decir, es muy complejo esto, porque primero tengo que ver de dónde proviene ese agregado. Suponiendo que yo tengo una piedra partida, por ejemplo, y entonces tendría que averiguar de qué cantera viene, ir a la cantera, extraer un testigo de piedra, que es como se hacen los ensayos que se pueden hacer ensayos a la compresión de piedra, extrayendo testigos con máquinas, sacar un cilindro de piedra, ir y ensayarla a la compresión. Ahora, una muestra de la cantera no es representativo, no sé de qué lugar de la cantera vino la piedra, y eso sí sé de la cantera. Imagínense un canto rodado. ¿De dónde vino la piedra esa?
¿Dónde está la montaña que hace, no sé, 35.000 años salió de esa montaña la piedra y vino a parar acá? Obviamente que esto no. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es mucho más sencillo. Agarro ese agregado que voy a utilizar si es que tengo dudas con su resistencia, elaboro probetas de muestra con la proporción con que pienso utilizar esa mezcla de agregados para hacer mi hormigón, y las rompo. Y simplemente tengo que ver si esa probeta alcanza, se rompe a la resistencia que yo estoy esperando obtener para ese hormigón. Y lo otro que tengo que comprobar es que cuando se rompe la probeta, no conseguí una foto mucho mejor, pero bueno, debemos tener nosotros en nuestro laboratorio, pero no sé dónde. Tendría que comprobar que la rotura se produzca en la interfase piedra-pasta. ¿Qué quiere decir? Que cuando se rompe esa probeta, no se partan fundamentalmente las piedras, porque el grano de arena no puede identificarlo, pero que no se partan las piedras, el agregado grueso, sino que se rompa donde está la superficie de contacto de la pasta con la piedra. Se separe de la piedra la pasta de, en este caso, cemento y agua. ¿Se entiende esto? Vamos a suponer que sí. Supongamos que sí. Bueno, esto en cuanto a la resistencia a la compresión de la piedra, que no hay forma de comprobar en sí mismo en el material, sino que se lo hace elaborando las probetas de hormigón con ese material. La dureza sí se puede hacer algún ensayo. El más común de estos dos que se mencionan acá, uno es haciéndole fricción y otro es que la propia piedra se vaya friccionando con esta máquina que se llama máquina de Los Ángeles. Tenemos una en el laboratorio de ingeniería civil. ¿Qué se hace? Se pesa una muestra de piedra. No me acuerdo ahora la norma debe fijar lo que hay que usar, pero supongamos que pesamos 1 kilo de piedra. Seca, ¿no? Siempre cuando se analizan estas cosas en los agregados, hay que secarlos para que no contengan humedad que afecte estén todos en la misma condición de humedad, que es nada. Lo meto en una estufa y hasta que el peso es constante, quiere decir que evaporé toda la posible humedad que tenía ese agregado, en este caso la piedra. Agarro 1 kilo de piedra seca, lo meto adentro de esta máquina, junto con estas esferas de acero que hay acá abajo, estas bolas de acero, las meto acá, por eso es un ensayo muy ruidoso, hay que usar protectores auditivos. Y este tambor empieza, por accionamiento del motor y una correa, empieza a dar vuelta el tambor. Una velocidad que está preestablecida en la norma. ¿Qué pasa ahí adentro? Las piedras chocan con las esferas y entre sí, y se va produciendo un desgaste. Entonces después se saca la piedra y se la vuelve a pesar. Y hubo una pérdida de peso. Hubo un material en estado de polvo que quedó adentro de la máquina, que es lo que perdió la piedra en este molienda, es una especie de molino esto. Y la norma establece un límite máximo de pérdida de peso que implica una dureza mínima de ese agregado, de esa piedra. Profe, Sí, ¿a qué se debe el nombre del método? la verdad que no estoy seguro, pero me imagino que tiene que ver con la ciudad de los Estados Unidos. No creo que sea teológico el nombre de Los Ángeles. Debe ser, me imagino que debe tener que ver con la ciudad de los Estados Unidos, que debe haber sido originado o lo habrán inventado allí. Pero la verdad que no lo sé a ciencia cierta. Gracias. No, por favor. Luego, durabilidad. Esta palabrita durabilidad
la vamos a volver a mencionar cuando hablemos de aditivos y en pavimentos, y fundamentalmente tiene que ver con el segundo de los ensayos. Se usa mucho para esto. La durabilidad tiene que ver con que el hormigón, ese estructural que estoy elaborando, tenga durabilidad en distintas condiciones de uso. Y acá hay dos condiciones extremas de uso que pueden. Una era el contacto con los sulfatos. ¿Se acuerdan que podíamos hacer un cimiento en un suelo que tenga sulfatos, estar en contacto con agua, con sulfatos, y que los sulfatos afectaban al hormigón, al cemento del hormigón por la presencia de aluminato tricálcico. Pero podría ser también que estos sulfatos afecten al agregado, no por la reacción de sulfaluminato, no nada que ver, sino porque también actúen sobre los agregados. Y otra situación de extrema de uso de un hormigón puede ser, esto más que nada se da en pavimentos, en rutas, en el uso vial, pero podría ser en otro uso donde el hormigón esté expuesto al ambiente directamente, sin revestir, que es el efecto de congelamiento y descongelamiento. Cuando yo tengo un hormigón expuesto al ambiente, como puede ser una ruta, en una zona donde el clima hace que durante el día las temperaturas estén por arriba de 0 grados, pero por la noche por debajo, cae la humedad, el rocío a la noche, penetra esa humedad en ese pavimento hormigón y baja la temperatura bajo cero y el agua que penetró dentro de las fisuras o pequeñas microfisuras que tiene el hormigón, los poros, se congela. Cuando se congela, ¿qué pasa con el agua? Se expande el agua. A diferencia de otros líquidos que cuando se congelan se contraen, el agua tiene la particularidad de que se expande al formarse el hielo. Y entonces eso introduce dentro de esa microfisura donde está metido una tensión. Cuando esto ocurre muchas veces, o sea, al otro día pasa lo mismo, al otro día, al otro día, al otro día, son ciclos de congelamiento, a la mañana se descongela, a la noche se congela, y así, ciclos de congelamiento y descongelamiento empiezan a fisurarse y a disgregarse y a romperse esos hormigones. Y esto le puede pasar a la piedra también, que es o una piedra más, igual que el hormigón. De manera que lo que se hace es someterlo, en el primer caso, a ciclos de saturación, o sea, se satura con una solución de sulfatos, y luego se lo limpia, y se lo satura y se lo limpia, o a ciclos de congelamiento y descongelamiento, para comprobar la durabilidad del material. Por supuesto, estos son ensayos de laboratorio muy específicos que no son ensayos regulares de obra, ¿sí? El de anterior, de la resistencia del hormigón, sí es un ensayo regular de obra. El de Los Ángeles puede ser que una planta hormigonera pida ese tipo de ensayo. Este no es un ensayo regular de obra. Bueno, después pasamos ya, dejamos las características mecánicas de resistencia, dureza y durabilidad, y vamos a la pureza que tiene que tener este agregado. En primer lugar, puede tener presencia de arcilla. Yo lo mencioné, por ejemplo, en el caso de nuestras arenas del Río de la Plata. Bueno, la arcilla puede estar en estado de polvo, o sea, las particulitas de arcilla mezcladas con la arena, lo cual puede ser, si no es muy grande la presencia de estas partículas, hasta puede ser favorable, puede actuar como agente de retención de agua, como lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de aditivo, y mejorar la distribución del agua en la mezcla. Acuérdense de esto cuando hablemos la semana que viene de agente de retención de agua. Pero fundamentalmente es eso. Las particulitas ayudan a retener el agua distribuida en forma homogénea
en la masa del hormigón. Y por lo tanto, en ese caso el efecto es favorable. Siempre que sea una cantidad límite. Acá están los límites que fija la normativa. En agregados gruesos y en agregados finos. ¿Sí? Ahora, si hay mucha partícula, puede pasar que primero que la arcilla va a hacer que me obligue a agregar más agua a ese hormigón. ¿Por qué? Porque busca adherir, fijar, atrae al agua la partícula de arcilla. Y después puede ser que la arcilla se pegue a la partícula de agregado, estos pesos gruesos, y en ese caso, el problema es que cuando el hormigón esté sometido a esfuerzos, haya una zona de debilidad ahí en la adherencia entre la arcilla y la piedra, que se rompa el hormigón ahí, en una zona débil que es la de la piedra como una película de arcilla, en alguna parte por lo menos de esa piedra, adherida a la piedra y que se rompa en ese lugar el hormigón. Si justo se generan varias zonas, porque hay mucha arcilla adherida a la piedra, próximas, ahí puede generarse una grieta o fisura en el hormigón. Otra posibilidad es que la arcilla esté en forma de terrones, o sea, no las particulitas sueltas distribuidas en el agregado, sino ya formando bloques más o menos grandes, obviamente no puede ser demasiado grande, de arcilla, que son los terrones. Entonces, si esos terrones se rompen cuando yo hago la mezcla, en realidad vuelve a actuar como en la situación anterior, como un polvo. Ahora, si los terrones quedan, porque tienen suficiente adherencia entre sí esos terrones, son también zonas débiles en el hormigón, zonas donde el hormigón se puede romper, porque ese terrón obviamente no tiene la resistencia ni de la piedra ni de la pasta de cemento. Por lo tanto, está limitado el contenido de terrones de arcilla para evitar estas problemáticas. Luego puede ser que esto ya es peor, que haya humus. ¿No? Sí. Acá Santiago tenía una consulta, que igual le dije si quería abrirse el micrófono, pero todavía no me contestó, no sé si se va a abrir el micrófono, pero te la leo. ¿A qué Sí. se refiere con estructura sometida o no a desgaste? Bueno, sometida a desgaste sería el caso de un pavimento, donde hay circulación arriba. O sea, fundamentalmente, en el primer caso entrarían aquellas que están expuestas al exterior, hormigones expuestos al exterior. Cuando tengo hormigones recubiertos dentro de una construcción, estarían en el segundo caso. No sé si esto responde la pregunta. Sí, perfecto, Marcelo. Bien. Puedo tener humus, restos de orgánicos, de suelo orgánico. El humus es eso, es suelo orgánico, es la tierra negra. Excelente para plantar, porque tiene está rica en materia orgánica, en nutrientes para las plantas, pésima para todo lo que tiene que ver con la ingeniería civil. Porque como hay materia orgánica, se pudre. De hecho, esa materia orgánica, esa tierra negra, viene de la putrefacción de los restos vegetales y animales que han quedado en la superficie del suelo, y a través de la putrefacción, el consumo de las bacterias, se va formando tierra negra. Bueno, la presencia de esta tierra negra no sirve, obviamente. Si hay muy poquito, no pasa nada. Si hay cierta cantidad, se puede usar esa arena. Estamos hablando de arena fundamentalmente, no de piedra acá. Se puede usar esa arena para trabajos de albañilería. Si hay un poco más ya, solamente para un relleno, para un contrapiso. Y si hay mucho, no se puede usar. Esa escala, esos 4 puntos de escala, se obtienen con el ensayo de colorimetría. Ese ensayo
lo que se hace, se agarra la arena y se la mete en una solución de hidróxido de sodio, como dice acá, al 3%, ¿sí? O sea, en un litro de agua, 30 gramos de hidróxido de sodio. Bueno, habrá que preparar los litros que hagan falta. En realidad se colocan en una probeta, una cantidad, no me acuerdo exactamente cuánto, y se mete, dentro de esa solución se mete la arena, una cantidad de arena. Se lo agita y se lo deja 24 horas. Y al otro día se mira el color. Si quedó transparente es porque no tiene, estamos en el primer caso, se puede usar tranquilamente. Si tiene un color amarillo, digamos, tendiendo al amarillo, se puede usar solo para la albañilería. Si es más anaranjado, solamente para el único uso es de relleno. Y si ya es más oscuro, más amarronado, directamente hay que descartarla porque tiene exceso de contenido de humus. Perdón, profe, ¿podría repetir lo de los colores, por favor? Incolora, o sea, transparente, no evidencia color a las 24 horas, se puede utilizar sin problemas esa arena para hormigones estructural inclusive, que es el uso más exigido. Si tiene un color amarillento, no se puede usar para hormigón estructural, pero sí para el resto de los trabajos de albañilería, para hacer mortero para levantar paredes, revoques, carpetas. Si tiene un color ya anaranjado, solamente se puede utilizar para hacer rellenos, para contrapisos, no para otros usos. Y si finalmente tiene un color más oscuro, amarronado o más oscuro, directamente hay que descartarla por el exceso de humus. Esto es un ensayo para hacerlo sencillamente, se puede llegar a hacer en obra, si uno tiene sospechas de que esa arena esté mezclada con humus, puede hacerlo en obra, y por eso se hace ese ensayo colorimétrico que no requiere ningún equipo especial. Profe, pero acá aunque tenga poco humus es perjudicial, no es como la arcilla que si tiene poco igual No, hay algún porque beneficio. es un material que puede sufrir putrefacción. Entonces, Ah, cuando ok. sufra putrefacción van a pasar dos cosas. Primero, que va a quedar un hueco. Donde estaba el humus queda un hueco. Eso me va a hacer perder resistencia al hormigón. Y segundo, que el ácido húmico, en contacto con el agua, este humus va a liberar un ácido que puede afectar la calidad de los materiales y a las barras de acero. Por eso hay que descartarlo para hormigón directamente. No para Sí. una pequeña presencia de humus, no afecta, por ejemplo, si voy a levantar una pared, hacer un revoque. Bien. Las sales, ya mencionamos que la presencia de sales de origen marino pueden tener efectos estéticos, porque cuando se seca el hormigón se liberan esas sales y generan manchas blancas, eflorescencias en el hormigón, que también después esas eflorescencias, si yo lo revoco al hormigón, después pueden hacer presión y romper el revoque, que agrietar el revoque. Pero aparte también pueden afectar a la armadura, y eso ya es más grave, porque en la armadura procesos de corrosión que después me van a generar pérdida de sección en la armadura y riesgos en la estructura, ¿no? Que no va a tener la resistencia que yo le predije para el cálculo. Y después la presencia de sulfatos, que ya sabemos, el tema del contacto con el aluminato tricálcico del cemento, la formación de sulfoluminatos expansivos. Por eso ya sabemos que si voy a hacer un hormigón en contacto con sulfatos, tengo que utilizar el cemento de moderada o alta resistencia a los sulfatos. Pero claro, esos sulfatos son cuando yo pienso que el sulfato está en la tierra, en el agua, que va a estar en contacto con el hormigón. Pero si me lo trae el propio que yo estoy metiendo para elaborar el hormigón, ahí ya es más grave la cosa. Tengo que evitar tener agregados que puedan contener estas sales. Materia carbonosa se refiere a la presencia de carbón
que proviene de origen vegetal seguramente. Y la presencia de azúcares, que es muy grave. Azúcares son materia orgánica, pero que tienen la particularidad, los azúcares, de interrumpir el fraguado. Así que no debe haber nada de azúcar. También, si hay azúcares es porque hay materia orgánica dando vuelta. Bueno, no debe haber nada de azúcar porque eso directamente me impide el proceso de fragua y endurecimiento del hormigón. Bueno, el tercer punto era que el agregado sea inerte, no sea reactivo, que esas reacciones no sean nocivas. Ya vimos que puede ser que si tengo un agregado de origen desconocido, no el que uso corrientemente, que ya sé que no tiene problemas, esto es válido para todo lo que venimos viendo también, ¿no? Que si yo compro el material habitualmente en el mismo lugar, en general no voy a andar sospechando de que pueda tener impurezas y que pueda tener sílice activa o reactiva, como en este caso. Ahora, cuando voy a usar un agregado de origen desconocido, por ejemplo, esos yacimientos que yo mencioné, que lo tengo en una zona cercana y no estoy cerca de zonas urbanizadas donde tengo proveedores de materiales, y digo, bueno, voy y compro al propietario de ese lugar, voy y le compro el agregado acá, y voy a ahorrarme costo de agregado, de transporte y demás, corro el riesgo de encontrarme con un agregado que, si tiene sílice activa, esta sílice reaccione con compuestos del cemento que son los álcalis. O sea que en esta reacción álcali-agregado, el álcali proviene del cemento. El cemento que contiene algún porcentaje de óxido de sodio o de óxido de potasio. Lo vimos la semana pasada esto también. Y la sílice activa la aporta el agregado. Esa sílice reacciona con el óxido de sodio o el óxido de potasio que está en el cemento y producen compuestos expansivos. Bueno, esta frase, hinchamiento ilimitado, bueno, parece que va a explotar eso. Expansivos a largo plazo. Y por lo tanto fisura el hormigón, pero realmente sí puede ser un problema grave para la estructura. En 3, 4, 5 años me puedo encontrar con que ese hormigón pone en riesgo la construcción para la cual está haciendo la estructura. Y lo peor es que no tiene solución cuando ya está hecho el hormigón. Entonces, acá puedo ensayar con estos ensayos que son los ensayos de expansión que mencionan en el punto A. O sea, ¿qué puedo hacer para cubrirme este problema si decido con estos agregados que no conozco su performance porque no se utilizan habitualmente? Bueno, puedo detectar la presencia de la sílice activa a través de los ensayos de expansión en autoclave, donde se hacen barras de pasta de cemento y arena, y esa arena, pero ¿qué pasa? En esos ensayos se detectan la expansión, el hinchamiento, que me está demostrando que se están produciendo esta reacción álcali agregado, a los 3, 6 y 12 meses. Imagínense que si yo quiero empezar la obra ya, no puedo esperar 12 meses o 6 meses para ver el resultado del ensayo. O sea que es un problema. Es un ensayo que se hace más bien para quedarse uno tranquilo de que no hubo problemas. Pero no es suficiente para poder tomar la decisión de utilizar este agregado, salvo que pueda esperar ese tiempo. Otra sería usar algunos productos químicos aditivos que inhiben la reacción. O sea que tengo la sílice activa, tengo el álcali del cemento, se juntan y agrego un tercer compuesto que hace que esa reacción no se produzca. Esto yo digo que es como que a uno le digan, mirá, acá tenés un plato de hongos venenosos. Son muy ricos, pero son venenosos. Te lo comés, te morís. Pero no te preocupes, porque yo te doy acá un antídoto.
¿sí? Entonces comete el plato de hongos venenoso tranquilo, que después te tomás el antídoto y no hay ningún problema. Bueno, no sé ustedes, yo no lo comería. Prefiero dejar la satisfacción gourmet y no correr el riesgo de que después falla el antídoto. Entonces, me parece que la mejor solución es la de abajo de todo, que es usar el cemento que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque ese cemento me lo produce un fabricante en una fábrica que tiene que ser una fábrica importante, grande. Cemento no se puede fabricar en el fondo de la casa, uno va y hace un poco de cemento y lo vende, sino que requiere una gran inversión, y entonces son fábricas grandes que tienen controles de calidad y demás, con una bolsa de cemento o un certificado si es a granel, que me dice un IRAM tal y tal, y entonces si fabrican vendiendo un cemento sin álcalis, yo puedo ir y usarlo con tranquilidad, y por más que la arena que estoy usando tenga silicia activa, no va a pasar nada porque lo que no está, hay uno de los componentes de la reacción, pero no está el otro. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede llegar a pasar que la empresa esa puede llegar a mentir? ¿Cuál empresa? Y la que nos venda el cemento. Y es muy difícil. Es como si yo te dijera, qué sé yo, a ver, no sé, que vos comprás un auto de marca conocida y la marca te miente y te dice que ese vehículo, no sé, airbag, y después cuando chocas no tiene airbag. Claro, a ver, la Corren, realidad es que corren el riesgo después que yo le haga un juicio y tienen un montón de bienes para tener que responderme con ese juicio, ¿sí? O sea que entonces, en general, esas empresas puede ser que te cobren caro, que pongan el precio que ellos quieran, que le pongan filler calcáreo, por ejemplo, el cemento, y yo no tengo beneficio con el beneficio del ahorro de energía, ese tipo de cosas sí, pero en la calidad del material, comprometerse con el producto no le sirve porque vos después le van y le haces un juicio, lo mismo que, sé yo, que una empresa láctea importante te venda yogur podrido, qué sé yo. Olvidando de que pueda descargar en el que terceriza el producto y lo vende, pero no puede venir de origen de la fábrica esa algo en mal estado, o un laboratorio de remedios importante, que digo, ¿por qué realmente van a terminar perjudicándose económicamente esas empresas? No digo que nunca pueda pasar, pero es mucho más difícil, ¿no? Julieta, ibas a decir algo. sí, fundamentalmente eso, que uno después le pueda, o sea, si llega a pasar algo con una estructura, le hace, o sea, cuando colapsa una estructura o cualquier cosa que pueda pasar con la estructura, cuando se hagan los peritajes correspondientes y se verifique que el que estaba mal era el que vendía el cemento, se le hace un juicio y lo va a perder. O sea, lo mismo que explicaba el ingeniero con el tema de, no sé, puede ser con algún producto comestible, esto pasa lo mismo. O sea, aparte también certifican a IRAM, ISO, o sea, hay todo un control de calidad de lo que son los cementos. No es algo tan sencillo como mentir o vender una cosa por otra. Bueno, en principio podríamos decir en esto de la reacción alcali agregado que bueno, efectivamente, de todas las opciones, por ahí la más fiable es la de confiar en el fabricante de cemento, si es que me puede proveer este cemento resistente a la reacción alcali agregada. Bien, granulometría. La granulometría se refiere a estudiar el tamaño, la distribución de los distintos tamaños de partícula que tenga un agregado. El ensayo de granulometría o el análisis granulométrico consiste en establecer, trazar una curva en donde yo vuelco los resultados de un ensayo
donde determine el porcentaje en peso de la fracción de los distintos tamaños de partícula que tengo respecto al peso total de ese agregado. Eso es un análisis granulométrico. ¿Cuál es la importancia de esta distribución? Bueno, que si yo logro una buena distribución, ya van a ver que cuando uno diseña un hormigón estructural, tiene en cuenta como muy importante este factor. Si yo logro una buena distribución de tamaños de partícula, voy a lograr tener la menor cantidad posible de espacios vacíos, por un lado, y por el otro voy a lograr también ocupar la mayor cantidad posible de volumen con esas partículas y reducir la necesidad de pasta de cemento y el costo del hormigón, porque ya dijimos que lo más caro de ese hormigón estructural es el cemento Portland. Ese es el objetivo que yo busco con una buena distribución de tamaño de partículas. Los tamaños de las partículas y estos ensayos, perdón, me fui para el otro lado, se hacen con esto, con tamices. El tamiz es un aro metálico circular que tiene en su base una malla de alambre, ¿sí? Se busca que sean en general de metal inoxidable, de bronce, de cobre, de aluminio, para que esto se pueda limpiar y no tenga problemas de durabilidad. Y esta malla, el número de tamiz o la apertura del tamiz se mide midiendo la distancia entre esos alambres. Luego, ¿qué se hace? Se pone la serie de tamices que se va a ensayar, hay algunas series normalizadas, yo puedo agregar algún otro tamiz de medida que me interese a mí en particular. Se pone toda la serie de tamices, bueno, acá hay dos modelos de máquinas. Se pone la muestra del material, se pesa la muestra original, seca también, otra vez acá el tema de meterlo en una estufa, de secarlo para que no haya influencia de un posible contenido de humedad, se pesa seco, se coloca y se empieza a tamizar. Lo que hacen estas maquinitas es moverlo, lo que antes se hacía a mano. Antes no se usaba esta máquina, había alguna máquina para accionar manualmente o se hacía a mano directamente, se lo agitaba para que las partículas vayan bajando, ¿sí? Hasta que quedan retenidas según su tamaño en los distintos tamices. Y finalmente en el fondo hay una tapa ciega, que es esto que se llama cazoleta. ¿Sí? Abajo de todo, y el resto de agregado que quedó del ensayo. Series normalizadas de tamices. La normativa nuestra nacional es la IRAM, y la norma de Estados Unidos la ASTM, American actual, que es Instituto Argentino de, creo que, certificación de materiales, ASTM, que es American Standard Testing Materials. Bueno, y acá están, en nuestra IRAM, en milímetros, las aberturas de malla. Esto está dándome la abertura de malla. En milímetros hasta este tamiz, y luego en micrones. Y estos son los equivalentes, el de 76 milímetros, el equivalente a la STM es 3 pulgadas, así con cada uno de estos. Este que está marcado en celeste está marcado porque era el que habíamos dicho que nosotros adoptamos, de acuerdo a nuestra norma, IRAM, como límite entre agregado fino y agregado grueso, que está retenido en el tamiz de 4,8 milímetros, o número que está retenido en ese grueso, y el que pasa, fíjense que estamos hablando de medio centímetro, ¿no? O sea que
debajo de medio centímetro ya es considerado arena, agregado fino. Hasta el número 200. Lo que pasa al número 200 ya sería limos y arcillas, ya no son arenas, ¿sí? Ya no es un agregado, pasa a ser limo o arcilla, las partículas más finitas de 74 micrones. Bien, y entonces estas medidas que están acá están dando la distancia entre los alambres de ahí del tamiz. Fíjense que acá 74 micrones, un micrón es la millonésima parte de un milímetro. O sea, este de 590 más de medio milímetro. Y este son 7,4 décimas de milímetro. Muy chiquitito. Prácticamente no visible, es casi ese tamiz para nosotros. Bien. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se mete, se pesa, se seca la muestra, se la pesa y se mete ese material en la serie de tamices y se empieza a tamizar. En nuestro ejemplo pusimos 4 tamices nada más. El tamiz D1, el D2, el D3 y el D4. Y abajo la tapa esa ciega. En nuestro ejemplo quedó retenido acá el 12%. En el tamiz de 1. O sea, que si hubiéramos puesto 1 kilo, acá hubieran quedado 120 gramos. Acá quedaron 160 gramos, acá quedaron 290, acá 210 y acá, y abajo de todo, en la tapa ciega, 110. Esperemos que esto sume 100, si no hay un problema ahí. No sé si no lo revisé, me parece. A ver, acá 50. Tengo... 21, acá me comí el 21. Bueno, revísenlo ustedes. Y acá estoy anotando lo que pasó el tamiz. Lo puse arriba porque corresponde al tamiz, pero es lo que pasó para abajo. O sea, si retuve el 12, lo que pasó es el 88. ¿Por qué anoto lo que pasó? Porque después lo que se grafica es, en la curva del análisis granulométrico se grafica en abscisas el número de abertura de tamiz y en ordenadas el porcentaje que pasa. Entonces, por eso calculo lo que pasa. Si tiré el 100% y quedó retenido el 12, pasó el 88. No sé si Julieta estás escuchando y mirando el chat. Sí, Marcelo. Gracias. No, sí, estoy. Acá, Listo. Acá Leonardo, en realidad hizo la suma, sumó todos los retenidos, da 89. Sí. Pero... 89. Claro, pero falta el pasa de ese 11%. Y ahí da 100. Bueno, de todos modos habría que revisarlo, cualquier cosa. Después lo miramos. Bien. Acá pusimos pasa 88. Del 100 quedó retenido el 12 y pasó el 88. Acá quedó retenido el 16, o sea, 16. 8 quiere decir que pasó 72. Acá quedó retenido 29, ¿sí? Habría que sumar al 28, 20. Tengo 67. Bueno, si están bien las cuentas, siempre es lo que va pasando. Entonces después, lo que se grafica es eso. Acá era un tamiz inicial que no lo tengo, 100%. O sea, todo lo que está por arriba del tamiz de 1 lo pasa de largo, el 100% pasa. Luego, al de 1 pasa al 88%, que es lo que se marcó este punto. En el D2 pasó el 72%, digo bien, se marcó este punto. En el D3 pasó 43%, se marcó este punto. En el D4 pasó el 22%, y como resto me quedó el 11%. Y esta sería la curva granulométrica que correspondería a ese agregado.
yo voy a elaborar curvas granulométricas de arena para algún mortero, no es tan habitual, pero se puede hacer. Y voy a hacer curvas granulométricas de la suma de agregado grueso y arena, de agregado grueso y fino, para hormigones. ¿Sí? En general, los que elaboran esto son aquellos que se ocupan de elaborar el hormigón, para analizar qué agregados tienen y si esos agregados van a responder bien o mal. ¿Y cómo yo sé si van a responder bien o mal? Voy a comparar mi curva con algunas curvas patrón que puedo encontrar en normativas, o cuando se trata de alguien que elabora hormigón habitualmente, hasta puede uno elaborar sus propias curvas patrón. Es decir, ir viendo cuáles curvas son las que le dan mejores resultados. Porque también depende de para qué estoy haciendo mi hormigón, puede ser que haya curvas distintas. Tómenlo, es importante, como algo muy simplificado. Si yo tuviera una curva de este tipo, me estaría diciendo, ¿sí?, que en los tamices más gruesos pasa todo. O sea que tengo muchas partículas finas. Muchas partículas finas implican que voy a tener, primero, poco volumen ocupado, mucha pasta de cemento, con lo cual el hormigón va a ser más caro, y el riesgo de que se produzcan fisuras, porque no tengo una buena estructura soporte, no va a cumplir bien esa función, el agregado, que es ese que dije de estructura soporte para retener la contracción de Froude. Si tuviera esta curva del medio, quiere decir que rápidamente quedó retenido, hay partículas gruesas, muchas partículas gruesas y pocas finas. O sea que voy a tener muchos espacios vacíos, ¿sí? Y va a ser un hormigón menos compacto y menos resistente. De manera que, algo más parecido a esto, esta no es una curva óptima, ¿eh? Ahora vamos a ver las curvas patrón y vamos a ver que van un poquito más para arriba, más parecidas a la primera. Pero lo que estamos diciendo, para simplificar, es que acá me está diciendo una distribución más variada de tamaños de partículas. Cuando hablamos de distribución de partículas homogénea, quiere decir que son todas muy parecidas. Estamos más de este lado, homogéneo fino u homogéneo grueso. Ambos casos no sirven. Lo que sirve es tener variedad de tamaños de partículas para que se vayan acomodando entre sí y logrando un hormigón más compacto, más resistente y más económico porque tiene menos pasta. Eso es un poco el concepto general que uno tiene que tratar de llevarse de esto de la distribución granulométrica. Acá tenemos, por ejemplo, Marcelo, curvas límites. Sí. Acá Alejo pregunta, ¿el ensayo de la granulometría se hace siempre? ¿Y se hace siempre en laboratorios? Bueno, yo puedo tener un laboratorio en obra. Hay obras que tienen laboratorios, por lo menos tienen elementos básicos de laboratorio, como puede ser una máquina para romper probetas de hormigón, una máquina o un juego de tamices, y algún elemento para un ensayo muy básico de suelo, y hay obras que tienen laboratorio en obra, obras grandes que tienen este kit básico de laboratorio en obra para poder hacer este tipo de ensayos. Cuando produzco mucho hormigón, en nuestro caso. Si no, lo van a hacer en las plantas elaboradoras de hormigón, este ensayo. También puede ser que mi obra sea suficientemente grande como para tener una planta elaboradora en obra. Si hablo de una obra edilicia común, habitual, de una ciudad, de un edificio de 12, 15 pisos, seguramente no voy a hacer estos ensayos, los va a hacer eventualmente la planta elaboradora de hormigón donde yo le compro el hormigón, ¿sí? Sería raro que haga estos ensayos, salvo que voy a hacer una estructura muy comprometida por alguna cosa y quiero garantizarme algunas condiciones. Pero si no,
fundamentalmente esto lo hace el que elabora el hormigón. Si lo hago yo, lo hago yo. Y si no, lo hace la planta elaboradora. Bueno, y agarro mi curva y la comparo con una curva patrón. A ver cómo queda. Quedó dentro de los rangos que me... esto me está dando un rango, me dice una curva, dos curvas límites, y mi curva debiera estar dentro de estos rangos. Esta es de la norma sacado de la ASTM. Después, por ejemplo, tenemos estas que son para la suma de agregado grueso y fino, y esta que es solo para finos, sacadas del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si en la última versión todavía aparece esto. De acá tiene 3 curvas límites. Si mi curva granulométrica, la que yo hice en el ensayo, da entre la E y la D, quiere decir que está muy bien, muy buena. Si está entre la F y la E, es suficiente. ¿Sí? Fíjense que esta es bastante parecida a la de 45 grados, pero estaría un poquito por arriba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo mi curva, me hubiera faltado hacer ese dibujo. Y, por ejemplo, me queda un punto por fuera, por acá. Después entra de vuelta, ¿sí? Pero me queda un punto por fuera. Entonces yo lo que tengo que hacer es ver qué tamaño de partícula me está faltando, corregir en la mezcla de agregados, conseguir un proveedor que me provee ese tamaño de partícula, o a lo mejor hacerlo yo por trituración, de manera de que le agrego esa cantidad a la mezcla de agregados, hago mi ensayo de análisis, y si logro meterlo dentro de la curva límite, digo que esa proporción es la que yo tengo que utilizar cuando voy a elaborar el hormigón. ¿Se entiende cómo se utiliza el análisis granulométrico? Reitero, si yo hago habitualmente hormigones, puede ser que estas plantas de curvas patrones, de curvas límites, las genere yo mismo, por mi experiencia, diga, curvas con las que tengo buenos resultados para determinados hormigones, determinados usos, y las adopto como curvas patrón. O tomo, como en este caso, de una norma. ¿Sí? Bien, finalmente vamos a mencionar las condiciones de forma y textura de los agregados, que un poquito ya lo dijimos. Básicamente acá lo que hacemos es comparar. ¿Qué pasa en las dos condiciones del hormigón? El hormigón cuando está fresco y el hormigón ya cuando está endurecido. ¿Qué características me aportan el canto rodado y la piedra partida, que son los dos grandes agregados gruesos que uso para hormigones estructurales? Ya vimos que el canto rodado tiene formas redondeadas y textura lisa. Forma redondeada, textura lisa, por su origen, que venía rodando, que venía friccionándose durante siglos y se fue erosionando. Y en cambio, la piedra partida, que la obtuve machacando, rompiendo, triturando piedra, tiene formas angulosas y textura rugosa. Perdón, me fui de formas angulosas y textura rugosa. Bien, ¿qué pasa entonces con el uso de estos agregados? En el hormigón fresco, ¿qué va a pasar con esta? ¿Cuál se va a deslizar más fácil? ¿Dónde hay más o donde hay menos fricción? ¿Qué hormigón va a ser más trabajable? El de canto rodado. El de canto rodado, donde hay menos fricción. Entonces puede ser que a lo mejor, para tener la misma trabajabilidad, cuando hago el hormigón, si tengo canto rodado, le puedo poner menos agua. Así que ahí gano resistencia. ¿Sí? En cambio, en el otro caso, por ahí le tengo que poner más agua. Pero como contrapartida, con el hormigón endurecido, esta que tiene superficie lisa y esta tiene superficie rugosa, ¿cuál va a tener mejor adherencia a la pasta de cemento cuando ya haya fraguado y endurecido esa pasta? ¿Cuál va a tener mejor adherencia? Recuerden que hablábamos que cuando analizábamos la resistencia, veíamos la rotura en el plano de contacto de la piedra con la pasta.
¿Dónde va a haber mejor adherencia en ese plano de contacto? ¿En la rugosa o en la lisa? En La la rugosa. En la rugosa va a generar mejor adherencia. O sea que lo que me pierdo de resistencia por agregarle agua para tener más trabajabilidad en el hormigón fresco, lo recupero por la mejor adherencia, no quiero decir que sea exactamente equivalente, pero de alguna manera lo recupero por la mejor adherencia de la pasta en el caso del hormigón, de la piedra partida. En definitiva, porque se compensan unas ventajas de una y otra, una con el hormigón fresco, otra con el hormigón endurecido, se terminan decidiendo su uso más que nada por la presencia que hay en el mercado y el costo. Otra cuestión es que en general el canto rodado que tenemos en nuestra zona, cuando se usa, cuando hay, la resistencia en sí de la piedra suele ser mayor por el alto contenido de cuarzo del canto rodado que de la piedra partida. Puede venir algún granito que no sea muy bueno, con mucha mica, y ese puede ser que tenga problemas de resistencia. Pero si la piedra partida es buena, en general en nuestro mercado hoy por hoy se está usando piedra partida porque menor su costo, es más accesible, hay más en el mercado. Y aparte puedo compensar, como vamos a ver la semana que viene, la fluidez que pierde por la fricción de la piedra partida en el hormigón fresco, en vez de agregar agua, agregar aditivo. Y darle fluidez con el aditivo y no con agua, que sabemos que cuando agrego agua, cae la relación, mejor dicho, sube la relación agua-cemento y cae la resistencia. Por último, menciono esto que dice acá, bueno, esta placa habría que modificarla porque no está del todo clara. Esto hay, las normas fijan también la presencia de partículas en forma de laja. Laja sería una partícula como esta que vemos acá, por ejemplo. ¿Alcanzan a ver el cursor? Esta o esta son lajas. Son partículas muy finitas, ¿sí?, en relación a su superficie. La norma dice que no puede haber exceso de lajas. ¿Por qué? Porque esas lajas tienden a flotar en el hormigón y a generar planos de rotura, ¿sí? Por eso se limita el contenido de partículas lajosas, partículas muy finas en relación a su superficie. Es más fácil que haya lajas en las trituradas que en el canto rodado, pero también puede haber en este caso. En la foto no veo ninguna laja en el canto rodado. En cambio acá sí se distinguen esta, por ejemplo, claramente que es una laja, esta que mostré primero, ¿sí?, que son finitas en relación a la superficie. Bueno, con este último concepto terminaríamos con agregados. Profe, ¿Alguna ¿le puedo hacer duda? una pregunta? Sí. Me quedó la duda de por qué hay mejor adherencia en la rugosa que en la lisa. A ver qué ejemplo te puedo dar. O sea, vos lo que tenés que imaginar es si tenés algo con muchas... A ver, al ser rugosa, tiene más superficie de contacto que la que es lisita. Porque cada pliegue genera superficie de contacto. Es lo mismo que tiene que ver con la adherencia. Imagínate un calzado. Un calzado que vos buscás que se deslice fácil, es bien liso. Cuando se desgasta, vieron la zapatilla, algunos se resbala. En cambio, cuando tienen todos sus dientitos la zapatilla, cuando es más rugosa, genera más fricción. ¿Sí? Ah, está bien, ahí sí. Es lo mismo. El mismo caso que el del calzado es en el de la piedra. Bueno, Marcelo, ahí estuve viendo el tema de los tamices porque se generó una mini discusión en el chat y Ajá. si me permitís, comparto pantalla y aclaro un par de cosas. Adelante. Necesito que me habilites compartir pantalla. Perdón. Y mi cámara dejó de funcionar, así que ahora no tengo cámara.
entonces no te habilito. Bueno, a ver, contanos, a ver si te puedo ayudar yo con... ¿Qué querés que muestre algo? No, porque modifiqué unas cosas del PowerPoint para que se termine de entender bien, por eso quería compartir pantalla. Ah, pero ¿y qué es la duda con los tamices, concretamente? No, si no vos ponés cuando está el ejemplo del trazado de una curva granulométrica, y ahí aclaro un par de cosas que igual en el PowerPoint que subo ahora va modificado, así queda entendido lo del 100%. Bien. Para que vamos para atrás. Sí, exacto. ¿Acá? Acá, perfecto. Bueno, en el PowerPoint lo que voy a modificar va a ser esto. O sea, la discusión era que los porcentajes retenidos, 12 más 16 más 29 más 21 más 11, da 89. Y obviamente ahí hay un pasa 11% en la línea de la cazoleta, que dice fondo no perforado. Bueno, en realidad, ahí termina habiendo un tamiz de 5 y la cazoleta queda abajo, o sea, pasa ese 11% y ahí se da el total del 100% de lo que estábamos hablando. Más que nada para que no haya dudas, para que se logre entender bien, hago esa modificación. Genero un tamiz de 5 y ese 11% que pasa queda en la cazoleta, en el fondo no perforado, y ahí todo, la suma de las retenciones más ese 11% último que pasa, da ese 100% y tenemos todo nuestro agregado contemplado. Porque si no, esto sí, después empiezan a generarse ruidos y que no se entiende, entonces lo voy a modificar y subo con esa modificación para que se logre comprender el 100% completo. Hay algunos en el chat que estaban, no sé si se terminó de entender. Sí. Igual ahí que veo la curva, la función que expresa Sí, está al revés. arranca en el, no, igual arranca en el 11%, no arranca en el 0%, así que va del 11 al 100%, como que si uno ve el cuadro después lo entiende. Sí. Que hay un porcentaje que no entra en ese cuadro. Claro, esto sería el retenido final, abajo. Exactamente, claro. Que no se toma como agregado, exacto, como decís, Leonardo. Pero no importa, lo aclaro así, lo detallo bien en ese gráfico, y, o sea, en la serie de tamices lo aclaro bien, en el gráfico ahí le pongo D5 sobre el eje, y ahí ya es como que va a terminar de cerrarles a todos. Igual, obviamente, la idea es que esto después lo analicen tranquilos, y si tienen dudas, existe el foro de consultas, y ahí podemos tener todas las discusiones que gusten. Después igual, a ver, ojo que, no, lo que quiero decirles es que, ¿salgo de pantalla o...? Sí, ya está. Por mí ya está, no sé si alguien... Pero sí. Más allá de esto que hizo la aclaración Juliet y demás, la realidad es que los docentes venimos trabajando muy sobre la fecha, porque dadas estas circunstancias, es como que uno tiene que rearmarlo por ahí tenía, o readaptarlo, para tratar de que las clases, y más que nada, más que las clases, el material que les queda a ustedes después para estudiar, sea más adaptado a esta situación en la cual están ustedes su cuenta, sin tanta interacción. Podemos tener interacción por el chat, podemos tener interacción en los foros, pero no tenemos este vínculo tan directo. Y entonces tratamos, por lo menos nosotros acá en Civil 2, tratamos de generar un material en estas presentaciones que sea más completo, más entendible, porque normalmente uno de las presentaciones en PowerPoint
las tiene como un apoyo, como una herramienta de apoyo, de soporte, de que les permita ver un cuadro sinóptico rápidamente, o que les permita ver rápidamente una imagen, una figura, y después uno va completando en el pizarrón, va escribiendo y explicando conceptos, por lo menos esa es la forma habitual nuestra de dar clase. Todo eso que hacemos en el pizarrón o agregamos, ahora tratamos de ponerlo en el PowerPoint mismo. Entonces uno va trabajando medio sobre la marcha y puede ser que se deslicen errores, eso no sería raro. Lo raro sería al revés, que no haya errores por estas circunstancias. Seguramente, si el año que viene tuviéramos que hacer lo mismo, ya nos va a salir más pulido, pues ya vamos a tener el material para mirar, repasar, revisar y arreglar. Así que no hay ningún problema, si tienen dudas consulten, porque por ahí se desliza algún error. Ustedes también están poniendo, así como nosotros estamos poniendo este esfuerzo adicional, seguramente ustedes también están poniendo un esfuerzo adicional porque no pensaban encontrarse con esta situación. No es lo mismo ir y sentarse en la clase que tener que construir el conocimiento con más autonomía, como les está tocando a ustedes, que a la larga va a ser mejor, porque es un conocimiento más firme, más sólido el que adquieren así, porque cuando uno va y se sienta, pone el cuerpo ahí en el aula y mira y se queda ahí, no dice nada, no pregunta, no nada, no a todos les sirve. Por ahí a alguno le puede servir, pero a la mayoría me parece que estar más activos y demás les sirven. No lo están por ahí en estas clases Zoom, pero sí lo tienen que estar en su casa leyendo y demás. Bien. ¿Algún comentario más, Julieta? No, eso es fundamental que sepan que ponemos todo de nosotros y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero puede fallar. Puede fallar. No sé si querés mencionemos algo del trabajo práctico o ya como se va a cortar y estamos sobre la hora, lo dejamos para bueno, no, básicamente que el trabajo práctico va a ser similar al que hicieron con cerámicos, pero sobre estos materiales aglomerantes, que lo único que nos falta es el tema de aditivos. Así que posiblemente vos, Julieta, lo subas en la semana o a más tardar para la semana que viene. Totalmente. Bueno. Y que vayan estudiando, de vuelta les digo, en cualquier momento les avisamos que la semana siguiente tenemos evaluación de estos temas. La primera evaluación va a ser sobre aglomerantes, incluyendo obviamente cemento Portland, agregados y lo que nos queda que es aditivos. Todo ese paquete, sobre ese vamos a hacer la primera evaluación. Bueno. Claro, Marcelo, técnicamente entonces ya lo estaríamos pasando para si incluye aditivos, ¿verdad? Sí, yo diría que sí, así lo hacemos. Podríamos pasar para el 29 de mayo, incluido aditivos. Bien, aprovechando que yo no voy a estar. Exacto. ¿Prestaron atención a eso, estudiantes? ¿Escucharon? ¿Pasa para el 29? Claro, exactamente. Leonardo, pasamos al 29, la evaluación incluyendo aditivos, que lo vamos a dar el 22. Entonces los temas serían aglomerantes, cementos y aditivos y agregados. Sí, cemento que está incluido en aglomerantes, agregados y aditivos. Genial. Bien. Nos vemos. Bien, sí, tal cual. Si no quedan consultas, nos veremos la semana que viene. Igual van a tener noticias nuestras sobre el TP2, sobre la corrección del TP1. Ahora voy a subir el apunte de agregados con estas cosas modificadas. El apunte y el PowerPoint, perdón, las dos cosas. Y el PowerPoint. Y después vamos a ver si hago tiempo de hacer esto con audio, el PowerPoint con audio para subirlo también. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Buen fin de. Chao, Gracias, profe, buen fin igualmente. de. Chao. Chao, profe, buen fin de.